Bueno, sean todos ustedes bienvenidos a esta su primer clase de geometría. Hoy vamos a mirar entonces el tema de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto común se llama vértice. Entonces aquí tenemos dibujado un ángulo. Entonces tenemos el punto común de las dos semirrectas, es el punto B, llamado vértice. Y aquí tenemos la semirrecta AB y la semirrecta BC, que se llaman los lados, y entonces la abertura formada entre estas dos semirrectas viene a ser un ángulo. En este caso lo hemos llamado el ángulo alfa. Para nombrar un ángulo hay tres maneras. Una primera manera es ubicar sobre cada lado un punto y leer los puntos de tal manera que la letra que indica el vértice quede en el centro. Entonces, en este caso, este ángulo podría llamarse el ángulo ABC o también podría llamarse el ángulo CBA. De tal manera, repito, que la letra que indica el vértice se la nombre en el centro. Otra manera es simplemente con la letra que indica el vértice. Entonces en este caso puede llamarse simplemente el ángulo B. Y otra tercera manera para nombrar ángulos es con las letras, algunas letras del alfabeto griego. Por ejemplo, las letras que más se utilizan, la letra alfa, beta, teta, gamma y omega. Muy bien. Para medir la amplitud de un ángulo se utiliza el transportador. Por ejemplo, el ángulo C de la siguiente figura mide 60 grados. ¿Cómo utilizamos el transportador? Hacemos coincidir el vértice del ángulo con el origen del transportador, el lado inicial del ángulo con el grado 0 y el lado final del ángulo, la medida que indique el transportador. Esa es entonces la medida o la amplitud del ángulo. En este caso, este ángulo mide 60 grados. Vamos a mirar cómo se clasifican los ángulos. Los ángulos se pueden clasificar según su medida, según su suma y según su posición. Entonces, según su medida, los ángulos se clasifican en agudos, obtusos, rectos y llanos. Ángulos agudos son los ángulos que miden menos de 90 grados, obtusos miden más de 90 grados, rectos miden 90 grados y llanos miden 180 grados. Según su suma, los ángulos se clasifican en complementarios y suplementarios. Complementarios son ángulos que al sumarlos dan 90 grados, suplementarios son ángulos que al sumarlos dan 180 grados. Y según su posición, los ángulos se clasifican en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Son consecutivos cuando comparten el mismo vértice y un lado. Adyacentes cuando comparten un vértice, un lado, pero además de ello forman un ángulo llano. Y opuestos por el vértice, cuando dos líneas rectas se cortan, entonces forman ángulos opuestos por el vértice. En este caso, el ángulo 1 con el 2 son opuestos por el vértice y lo mismo el ángulo 3 con el ángulo 4. Estos ángulos opuestos por el vértice tienen la cualidad de ser congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces, muchas gracias y hasta una nueva próxima oportunidad.